Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Tu Curso en Línea. Este video corresponde a la lista de reproducción de análisis de circuitos eléctricos 2. Comenzaremos resolviendo ejercicios propuestos que están en el capítulo 1, que es definiciones y parámetros de un circuito. El ejercicio 1.22 nos dice: la resistencia equivalente R sub E de 2, acá debe ser de dos resistencias en paralelo, R1 y R2, vale 10 tercios ohmios. Una corriente circulando por el circuito en paralelo se divide entre las dos resistencias en la proporción de 2 a 1. Hallar los valores de R1 y R2. Graficamos. Tenemos entonces dos resistencias en paralelo, R1 y R2, y que la resistencia equivalente es 10 tercios ohmios. Además nos dicen que la corriente circulando por el circuito, es decir, aquí entra una corriente, se divide entre las dos resistencias. Va a haber una corriente 1 que va a pasar por R1 y una corriente 2 que va a pasar por R2. Y estas dos corrientes están en proporción de 2 a 1. Decimos entonces que la corriente 1 sobre la corriente 2 es igual a 2 sobre 1. Además, como tenemos un circuito en paralelo, sabemos que cuando tenemos dos resistencias en paralelos, la suma de las resistencias, es decir, la resistencia equivalente de ambas, debe ser igual a la multiplicación sobre la suma de las resistencias. Entonces tenemos que la resistencia equivalente es igual a R1 por R2 sobre la suma de estas dos resistencias, que es R1 más R2. Entonces decimos que, además, como es un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo en ambas. En este caso, como es un circuito en paralelo, las corrientes son diferentes en cada resistencia, pero el voltaje, la caída de tensión en ambas es la misma. Entonces decimos que el voltaje en 1 es igual al voltaje en 2. El voltaje es igual a intensidad de corriente por la resistencia. Entonces, que el voltaje 1 sería la corriente 1 por R1 y el voltaje 2 es la corriente 2 por R2. Como no sabemos el valor exacto de estas corrientes y solamente sabemos la proporción, vamos a multiplicarlo por una constante igual en el numerador y en el denominador. Tendríamos entonces que la corriente 1 debe ser igual a 2K y la corriente 2 debe ser igual a K. Reemplazamos en nuestra ecuación y tendríamos 2K por R1 es igual a K por R2. Luego simplificamos K y tenemos que 2R1 es igual a R2. Como tenemos aquí nuestra resistencia equivalente y tenemos el valor de la resistencia equivalente, tenemos aquí el valor de R2 en función de R1, entonces vamos a reemplazar. Tendríamos entonces que donde tenemos R2 va a ir 2R1. Tendríamos R1 por 2R1 sobre R1 más 2R1. Entonces multiplicamos R1 por 2R1, da 2R1 al cuadrado y sumamos en el denominador, tendríamos 3R1. El valor de la resistencia equivalente es 10 tercios y simplificamos un R1 en el numerador y en el denominador. Tendríamos 2R1 sobre 3. Simplificamos el 3 y despejamos R1 de tal manera que tenemos que R1 es igual a 5 ohmios. Reemplazamos el valor de R1 y tendríamos que R2 es igual a 2 por 5, siendo R2 10 ohmios. Entonces lo que nos pedían eran los valores de R1 y R2, por tanto concluimos que R1 es igual a 5 ohmios y R2 es igual a 10 ohmios. Bueno, esto ha sido todo por este video. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise para mis próximos videos. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios. Además, en la caja de descripción les estaré dejando las listas de reproducción del canal y mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.